cuándo iniciar terapia antirretroviral en los pacientes con diagnóstico de tuberculosis y que fueran NICE para el tratamiento del VIH. Y esa se subdivide en dos poblaciones importantes, la meningitis tuberculosa y la tuberculosis pulmonar. La otra cuestión es qué hacer ante el resultado de trazas y qué implicaciones tiene esto, qué hay en la evidencia sobre el tratamiento de estas entidades y sobre la probabilidad de tener un diagnóstico final microbiológico o por clínica de un paciente con el diagnóstico que la prueba molecular ultra de como resultado trazas. Voy a tocar porque el grueso de la revisión fue el de cuándo iniciar terapia antirretroviral. Voy a hablar un poco de intensificación del tratamiento en los pacientes con meningitis tuberculosa, sobre todo porque hay un caso hospitalizado en estos momentos. Y una de las cosas que había trazado como resolver dudas era sobre tratamiento en poblaciones especiales, lo que encontré pues muy pocos datos y no ensayos clínicos aleatorizados. Por eso el grueso de la charla va a ser los otros interrogantes y con eso pues unas conclusiones, que las conclusiones las iré mostrando a medida que voy avanzando en la charla. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo iniciar terapia antirretroviral en paciente NICE con diagnóstico de tuberculosis? Y el primer escenario del que voy a hablar es de la meningitis tuberculosa. Y esa era la pregunta que se tenían y que trataron de resolver en este ensayo clínico que fue publicado en el año 2011 en el Clinical Infectious Diseases. La población era pacientes mayores de 15 años con diagnóstico de VIH que no habían recibido tratamiento antirretroviral y un diagnóstico de meningitis por tuberculosis. El periodo de recolección fue del 20 de septiembre del 2005 al 28 de diciembre del 2007 y los pacientes eran pacientes de Vietnam. El grupo de la intervención entonces fueron 127 pacientes, el grupo comparador fueron 126 pacientes, es un ensayo clínico doble ciego aleatorizado. Los pacientes se aleatorizaron entonces a recibir terapia antirretroviral basado pues en un esquema con un backbone y además efavirenz que lo recibieron al ingreso y tenían 7 días para recibir el tratamiento antirretroviral y adicionalmente el tratamiento antituberculoso y la dexametasona para el tratamiento de la meningitis tuberculosa. Y el grupo comparador, en la misma terapia antirretroviral que se iniciara después del terminar la terapia intensiva del tratamiento, que ajustaran 8 semanas de tratamiento y tenían los primeros 7 días después de los 2 meses para iniciar el tratamiento antirretroviral y ellos ya venían en tratamiento antituberculoso más dexametasona. Los desenlaces que querían ver era la mortalidad a los 9 meses y los efectos adversos a los 12 meses, incluyendo la muerte al año. Se le excluyeron a las pacientes embarazadas, a los que tuvieran coinfecciones en el sistema nervioso central, en especial por criptococo o gérmenes piógenos, los que hubiesen recibido terapia antirretroviral previa, aquellos que tenían anemia, neutropenia, lesión renal o hepatitis. Estas son las características basales de los pacientes. En promedio tenían 28 años de edad, 90% eran hombres. La escala de coma de Glasgow al momento de la presentación fue de 13 en el grupo de inicio inmediato y en el grupo diferido de 14. El grado de la tuberculosis utilizando el TBM grade fue muy similar en ambos grupos, un grado 1 en el 30%, 40% grado 2 y 27 y 32% en el grado 3. Y estos son los resultados primarios del estudio en el cual vemos por todos los pacientes, en los pacientes por protocolo y utilizando la estratificación en la escala TBM, no hubo diferencias en mortalidad en los primeros 9 meses, que era el desenlace primario. Como vemos aquí, el HR cruza la unidad en todos los desenlaces. Entonces, hasta ahí la primera hipótesis de trabajo es que para el desenlace primario del estudio, que era ver mortalidad al mes 9, no hubo una diferencia entre el inicio temprano y el inicio diferido de la terapia antirretroviral. Pero este no es como todo el panorama que nos plantea este estudio a los 12 meses, también evaluando la discapacidad al mes 12 fue muy similar en ambos grupos, como vemos un buen desempeño en el 10 y el 11%, intermedio en el 13 y el 15%. Hubo una mortalidad muy alta en este estudio, es una cosa importante, la mortalidad a los 12 meses fue de 73% en el grupo 1 y 71% en el grupo de terapia diferida, y lo que hay de diferente en este
estudio es que se presentaron en los pacientes con terapia inmediata mayor probabilidad de eventos adversos serios grado 3 o grado 4 durante toda la evaluación hasta los 12 meses, y estos eran mayores en los primeros 2 meses. La presencia de eventos adversos grado 4, como vemos aquí, se presentaron 61% de los pacientes en terapia inmediata y 47% de los pacientes en terapia diferida. Y en general, los eventos adversos grado 3 o grado 4 fueron con una diferencia estadísticamente significativa en los primeros 2 meses en los pacientes y estando pues más presentes en los pacientes con terapia inmediata. Este es el único que como ensayo clínico se ha respondido la pregunta del tratamiento antirretroviral en los pacientes con meningitis, y esta es la conclusión de este estudio, es que no hubo diferencias en mortalidad entre el inicio temprano versus el inicio al mes 2 de la terapia antirretroviral en los pacientes con tuberculosis, pues con meningitis por tuberculosis, pero hubo mayores efectos adversos grados en el grupo de inicio temprano. Fui a ver el suplemento y en lo que escribían en los que son mayores efectos adversos graves, e incluso en un análisis post-hoc, en algún momento se pensaba que era más hepatotoxicidad, pero se mostró que la diferencia no fue en hepatotoxicidad, y ellos no reportan cuáles eran los eventos adversos, pero eran más eventos adversos que hicieran pues hospitalizar al paciente, y tampoco hubo una diferencia en los eventos neurológicos, porque como vimos al año eran similares en ambos estudios. Como hipótesis y editoriales posteriores a este estudio, muchos lo que han dicho es que es un estudio solamente de Vietnam, y como vamos a ver, hay cierta ya libertad del inicio temprano en los pacientes que están más inmunosuprimidos. Dicen que por características individuales del estrato socioeconómico debería abandonarse esta recomendación de esperar a las 8 semanas, pero hoy por hoy, como es el único ensayo clínico que lo ha demostrado, esto que está en esta diapositiva es lo que hay de recomendaciones para el tratamiento en los pacientes con meningitis por tuberculosis. Ahora vamos a hablar del escenario pulmonar. Son 5 los estudios importantes en este escenario. Muchos de ellos, como es el caso del Camellia, que es el primero de los estudios, no excluyen a los pacientes con tuberculosis extrapulmonar, incluso con pacientes con meningitis por tuberculosis. Sin embargo, no es el grueso de los casos, y ellos no hacen una estratificación ni muestran en su tabla ONA ni en sus suplementos que tantos pacientes tienen extrapulmonares, y cuando hacen metaanálisis de estos diferentes estudios, todos los ponen como si fuera la evidencia de lo que hay del inicio de la terapia antirretroviral en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces, el más famoso de ellos, y si nos quedáramos con una foto solo de este estudio, sería, digamos, que un poco diferente a la práctica clínica habitual, fue este estudio publicado en el 2011. Los 3 principales estudios, uno que tuvo 2 publicaciones, se publicaron en el mismo issue en el New England Journal of Medicine en el año 2011. Este es el estudio Camellia, que es de Camboya, que tenía a los pacientes mayores de 18 años, VIH-Naive. Estos tenían menos de 200 CD4, se presentaban la población fue de enero 31 del 2006 a mayo 27 del 2009. Y en la intervención entonces era la terapia antirretroviral más antituberculoso, teniendo las primeras 2 semanas para el inicio del mismo. El grupo de control era terapia antirretroviral más anti-TB después de la semana 8, y los desenlaces eran efectos adversos y mortalidad a los 25 meses. Este es un ensayo clínico aleatorizado que era abierto por el tipo de intervención que se hacía, y lo que especifican de exclusiones fueron los pacientes en embarazo, hepatitis, uso previo de terapia antirretroviral y haber tenido una tuberculosis previa. Esto fue la forma en la que se hizo. Entonces, recibían la terapia antirretroviral basada en efavirenz en las primeras 2 semanas o después de haber terminado la terapia intensiva del tratamiento, que es iniciarlo después de la semana 8. Estas son las características basales de los pacientes. 64% eran hombres. El grueso de los pacientes, el 13%, tenía un Karnofsky más de 80. El índice de masa corporal medio fue de 16.7. Eso es una cosa muy importante para tener en cuenta ahorita con los resultados. Eran pacientes muy inmunosuprimidos. El 70% en los 2 grupos tenían menos de 50 CD4 y un 28% tenían entre 50 y 200 CD4. No hubo diferencias
significativas con respecto a los otros oportunistas. ¿Y qué demostró? Y es el único estudio que ha demostrado esto, es que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del inicio de la terapia temprana en términos de mortalidad en el inicio pues temprano de la terapia antirretroviral. Y aquí lo vemos, tiene un HR crudo de 0.62 con un intervalo de confianza que es significativo, y cuando este se ajustaba por diferentes variables también se conservó siendo significativo, en cual esto era mucho mayor. Entonces, en los pacientes que tenían un índice de masa corporal menor de 16, como vemos, era de 1.79 y con un intervalo de 1.17 a 2.75, y esto lo que nos mostraba de manera estadísticamente significativo era que el inicio diferido de la terapia antirretroviral incrementaba la mortalidad en ese grupo específico de pacientes. Lo mismo ocurría cuando se hacía el análisis crudo por menos de 50 CD4, cuando lo ajustaron no hubo esa diferencia estadísticamente significativa. Hasta aquí, esto es lo que nos muestra de resultados en el estudio Camellia, y es que iniciar el ART en las primeras 2 semanas disminuye de manera significativa la mortalidad. ¿Cuál era el grueso de esa población? ¿Qué población teníamos? Pacientes muy inmunosuprimidos, desnutridos, y el 70% tenían menos de 50 CD4, y de ahí nace la primera hipótesis de que los pacientes con menos de 50 CD4 iniciando la terapia antirretroviral en las primeras 2 semanas se disminuye la mortalidad de manera significativa. Vamos a ver qué tanto esto lo pueden replicar los otros estudios. Hubo una mayor proporción de iris, pero el beneficio en mortalidad se mantiene incluso en los pacientes en los que se presentaba iris, y los pacientes más inmunosuprimidos eran aquellos que tenían más iris. Como les comentaba, no era exclusión tener una TB extrapulmonar, pero no sabemos cuántas TBs extrapulmonares eran las que se tenían. Este es un estudio que tiene 2 publicaciones, tenía 3 grupos de tratamiento, hace parte del grupo de estudio Caprisa, es un estudio de Sudáfrica, y ese es el estudio SAPIT, que tenía 3 grupos de tratamiento. Entonces, la población eran mayores de 18 años, que se encontraban estos no tan enfermos como los pacientes del Camellia, ambulatorios, VIH-Naive y con tuberculosis pulmonar. El periodo de recolección fue de junio 28 del 2005 a julio 11 del 2008. Y fueron entonces 3 los grupos de tratamiento: iniciar en las primeras 4 semanas el antirretroviral más la terapia antituberculosa. Entonces, un grupo que era el integrado y otro era el grupo digerido. Entonces, el grupo late integrado, y el grupo S, que es el grupo secuencial. En el grupo LI, los pacientes recibieron la terapia retroviral 4 semanas después de la fase intensiva, más el tratamiento pues antituberculoso, y los pacientes diferidos fueron 4 semanas después de haber terminado el tratamiento. Entonces, si lo entendemos bien, son en las primeras 4 semanas, después de las 8 semanas, y el otro era después de 6 meses de haber recibido tratamiento antituberculoso. Lo que querían ver era la mortalidad y los efectos adversos, y este era un ensayo clínico abierto, aleatorizado, controlado. En la publicación 1, cuando se comparó el manejo integrado, y en el manejo integrado está los que iniciaban en la semana 8 con los que iniciaban en las primeras 4 semanas, versus el manejo secuencial, que eran aquellos que inician después de los 6 meses. Se tenía un 48% sexo masculino, el 59% tenían un Karnofsky entre 90 y 100, y el promedio de CD4 que tenían estos pacientes era de 150 y de 140 en los 2 grupos. Y como vemos, hay una asociación estadísticamente significativa con el acumulado de muerte en los pacientes según la estratificación de los CD4, cuando comparamos iniciar el antirretroviral en los 6 meses o en las primeras 4 u 8 semanas. Hubo una asociación en todo el grupo con la mortalidad, y esta asociación era mayor en los pacientes con menos de 200 CD4, y también en este estudio, en que vamos a ver que un estudio replica algo diferente cuando se diseña para resolver esa pregunta, también hubo incremento de la mortalidad independientemente de los CD4 que tuvieran los pacientes, menos de 200 o más de 200 CD4. Entonces, específicamente esta pregunta del secuencial versus el temprano, este estudio demostró que se incrementaba la mortalidad si usted espera 6 meses para iniciar la terapia antirretroviral.
Esto es la estratificación en los pacientes. Aquí pues tenía la mortalidad y los efectos adversos cuando veíamos en el crudo pues de la muerte no había pues una diferencia estadísticamente significativa. La diferencia fue pues en el primario que incluía mortalidad y efectos adversos, y sí hubo pues significativamente más iris en los pacientes que inician la terapia antituberculosa temprana, y esto era algo pues que ya se sabía con el estudio Camellia. Ahora, esta es la segunda publicación en la cual ya se consideran los tres grupos de tratamiento. Listo, vamos a ver el grupo temprano, el grupo tardío y el grupo secuencial. Ya sabemos que definitivamente el grupo secuencial es el que más riesgo tiene de presentar la muerte. Como vemos aquí, se presentaron en ese grupo 14.7 muertes por 100 personas años, y en el grupo de terapia temprana fueron 5.7, y en el grupo de terapia tardía fueron 6. La presencia de enfermedades definitorias de SIDA fueron 6.9 por 100 personas año en el grupo temprano, en el grupo tardía 7.8, y en el grupo de secuencial fueron 16.9, y esto es estadísticamente pues significativo y es consistente en los diferentes periodos del estudio. ¿Qué mostró este estudio como conclusiones? El grupo secuencial de hecho se detuvo prematuramente por mayor mortalidad. No hubo diferencias entre el inicio en las primeras 4 semanas versus después de las 8 semanas. En menos de 50 CD4 se incrementa la supervivencia libre de SIDA. No hay cambios significativos en mortalidad, aunque hubo menos eventos de mortalidad cuando comparamos en menos de 50 CD4. Ese era el temprano de 4 semanas versus iniciarlo 8 semanas después. Este es el estudio STRIDE. Este fue publicado también en ese mismo issue en el 2011. Tenía 809 pacientes, pacientes mayores de 13 años con menos de 250 CD4, VIH-Naive y con diagnóstico de tuberculosis. Fueron reclutados entre el 2006 y agosto del 2009. Este es el estudio que más pacientes incluyó 26 centros en 4 continentes: África, Asia y América, pues Norteamérica y Sudamérica. Y se iniciaba entonces terapia antirretroviral en las primeras 2 semanas. El control fue terapia antirretroviral entre las 8 y las 12 semanas, y el desenlace fue mortalidad o enfermedad definitoria de SIDA a la semana 48. Es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, controlado, y se excluyeron los pacientes con T resistente, anemia, neutropenia y la presencia de hepatitis. Los pacientes entonces fueron un 70% de África, un 7% de Asia, de Sudamérica hubo un 20% de los pacientes. La tuberculosis fue confirmada en un 48% y probable en un 50%, que de hecho ellos en la discusión lo ponen como algo a favor de este estudio, porque en la gran mayoría de los estudios previos se había utilizado, eran las tuberculosis que estuviesen confirmadas con respecto al desenlace primario, que era la presencia de una enfermedad definitoria de SIDA o la mortalidad a la semana 48. Este fue estadísticamente significativo en los pacientes tardíos, con una diferencia, como vemos acá, fue de 15% en los pacientes tempranos, 26% en los pacientes tardíos, y esta diferencia en porcentajes, en diferencia de medias, fue estadísticamente significativo, favoreciendo al inicio temprano en los de menos de 50 CD4. Es decir, que esa hipótesis de que menos de 50 CD4 empezarlo temprano, que venía del Camellia, se vino a comprobar también en este estudio STRIDE, y teniéndolo en cuenta pues en las se conservaba en los diferentes subgrupos en los que se evaluó como bajo índice de masa corporal y en los pacientes en los que tenían la sospecha de la tuberculosis de entrada. En el total de la muestra no hubo diferencias en mortalidad, pero las diferencias de mortalidad y en enfermedad definitoria de SIDA se mantuvieron entonces en los pacientes con menos de 50 CD4 y en los pacientes desnutridos, y ya les había comentado que es el estudio
con más lugares de intervención. Esto es lo que he mostrado hasta ahora y este es un resumen que nos hace el estudio de Lancet del 2014, que es el estudio TV Heart, que tiene una población totalmente diferente a las que hemos mencionado hasta ahora. Eran pacientes con tuberculosis pulmonar que tuviesen más de 220 CD4 y a estos pacientes entonces se aleatorizaron a dos grupos de tratamiento: recibir el tratamiento en las primeras 2 semanas versus recibir el tratamiento secuencial, es decir, cuando se termina el tratamiento antituberculoso a los 6 meses. Eran pacientes de Sudáfrica, Uganda, Zambia y Tanzania, y en ellos encontraron que no había diferencia estadísticamente significativa entre el inicio secuencial y el inicio temprano. Esto es en pacientes que no tengan gran inmunosupresión. El rango medio en el que están esos pacientes eran de 367 CD4 y todos tenían más de 220, porque como vemos todos los estudios que hemos mencionado hasta ahora, los dos APID, Camellia, Stride, el TIME y el estudio de TB meningitis, todos eran con pacientes inmunosuprimidos, y ese es hasta ahora pues el único que genera esa hipótesis de trabajo, y este es sus resultados. Como vemos, tiene un RR que no es estadísticamente significativo y que eso se mantiene independiente de la estratificación por CD4 que se haya realizado, y esa es la conclusión que nos da el TB Heart. El TB Heart es uno de los que más pacientes tiene, y es que en pacientes con más de 220 CD4 no habría diferencia entre iniciar el tratamiento ART después de tratar la tuberculosis. Este es un metaanálisis de Annals del 2015 en el cual resumieron esta evidencia que acabo de mostrar. Entonces, se favorece el inicio de temprano de la terapia antirretroviral, teniendo en cuenta todos los estudios y jalándose mucho pues por el Camellia, que era muy estadísticamente significativo. Parece que sí, pero cuando estratificamos por CD4 no hay una diferencia si esto es más de 50 CD4 y si hay una diferencia a favor de esta intervención en menos de 50 CD4. Y la presencia de iris es estadísticamente significativo en todos los estudios en los pacientes en los que se inicia la terapia de manera temprana. ¿Qué hacemos entonces con lo que he resumido hasta ahora? Esto es lo que me queda de lo que debemos hacer entonces en los pacientes. Si tenemos un paciente con meningitis, esperamos 8 semanas, independientemente de los CD4, aunque debemos tener en cuenta que fue un solo estudio y que no hubo diferencias en mortalidad y que existe una hipótesis de que eran personas anormalmente enfermas. En la tuberculosis pulmonar, si tenemos menos de 50 CD4, es una urgencia, tenemos hasta 2 semanas para el inicio de la terapia antirretroviral, y si tenemos una tuberculosis pulmonar de más de 50 CD4, se tiene hasta 8 semanas para el inicio de la terapia antirretroviral. En más de 220 CD4, ese estudio TB Heart con buena calidad de la evidencia, un estudio bien conducido y con buenos pacientes, demostró que se pudiera esperar, pero no es una cosa pues que se hace y acumulando toda la evidencia de los otros estudios y la evidencia observacional e iniciar ambos tratamientos disminuye la morbilidad y la mortalidad. Y hay una cosa que es como un comentario, y es que el uso de la terapia preventiva para el iris con prednisolona, que tiene ensayo clínico, estos estudios no se evaluaron en esa era, es decir, que no teníamos la forma de prevenirlo en los pacientes que tuvieran un riesgo mucho más alto, y eso digamos que es como una hipótesis de trabajo, que si usted va a utilizar el glucocorticoide para prevenir el iris, usted pudiera, digamos que a iris una recomendación que es diferente, porque hasta ahora en ese grupo no se había evaluado diferente a los pacientes con meningitis tuberculosa, en lo cual en ambos grupos se tenía el tratamiento con dexametasona. Ahora sí, eso con respecto al inicio de la terapia antirretroviral. Ahora vamos a hablar de qué hay pues que hacer con el resultado de trazas. Esta fue pues una de las búsquedas más difíciles porque poco se sabe de esto. ¿Cuál es el contexto de esto? Y es que para el año 2017 se empezó a comercializar la prueba Expert Ultra, la cual tiene un límite de detección 7 veces más bajo con respecto al Expert MTB-RIP, y esto hace que tenga una mayor sensibilidad en los pacientes con baciloscopia negativa y con muestras y en general pues que sean pausivacilares. Esto porque se adicionaron dos objetivos más a su amplificación normal, el IS 6110 y el IS 1810, con los objetivos originales, y adicionalmente pues el gen RPO beta, y a su vez el cartridge de PCR era mucho más grande, y eso permite hacer una mayor detección
es tanto el límite de detección que vamos a ver que sus resultados son muy bajos y después de muy bajo están las trazas, que se define como la detección de una pequeña cantidad de ADN bacteriano que es del orden aproximadamente de 11.8 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Qué se tiene en la literatura de eso? Entonces han publicado en poblaciones que tengan una baja probabilidad pretest de tener tuberculosis, que eran pacientes que los estudiaban por tener contacto con pacientes con tuberculosis, y estos son dos estudios cross-sectional de probabilidad, digamos, de tener tuberculosis de punto, en los cuales se vieron que si usted tenía cualquier resultado positivo en el ExPER Ultra, tenía una relación con un cultivo positivo en un 63%. Esto, digamos, que es una diferenciación importante que voy a hacer, y es que es la presencia de cultivo positivo. Yo no estoy diciendo ahí que los pacientes tengan o no la tuberculosis, porque sabemos que el rendimiento del cultivo no es perfecto, pero esto nos puede sugerir, y si tengo pues un estudio en el cual sí se hizo el estudio juicioso de ver si había una confirmación clínica o no de la tuberculosis. ¿Qué tanta relación hay entonces según el resultado y la positividad de la prueba? Esto es en pacientes con baja probabilidad pretest. Si es detectado alto, el cultivo es positivo en un 97%, medio un 70%, si es bajo un 50%, muy bajo un 50%, si el ExPER fuera negativo es de un 1% la positividad del cultivo, y en trazas un 36%. Entonces, primer porcentaje que nos vamos a llevar, y es en una baja probabilidad pretest, unas trazas se relacionan con un cultivo positivo en un 36%. Este también es otro estudio de probabilidad de punto en Lesoto, en el cual en el año, pues publicado en el año 2019, se hizo la misma pregunta y las trazas tenían una positividad en el cultivo de un 21%. Entonces, la primera pregunta sería, en un lugar donde haya baja probabilidad pretest, la probabilidad de que se me relacione con un cultivo positivo es de un 21 a un 36%, pero nosotros no vemos bajas probabilidades pretest, nosotros utilizamos la prueba para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces nos serviría más esta cohorte de Zambia y de Sudáfrica, en la cual hacían test a los pacientes que tenían una alta probabilidad pretest de tuberculosis. Entonces cogieron las comunidades de Zambia, de Sudáfrica, y en conjunto las dos comunidades. Entonces vemos que la presencia de las trazas positivas en la comunidad de Zambia tuvo una probabilidad de un 25% de tener un cultivo positivo. En Sudáfrica, digamos que esto es y lo bueno de que lo hicieran por centros era porque pronto cambia la probabilidad pretest que tenían para el diagnóstico de la tuberculosis. Ellos lo basaron en la clínica y en la radiología. La probabilidad, con una probabilidad pretest aumentada, se hacía una prueba y si las trazas eran positivas fue un 54%, y cuando se combinaban los dos, un 43%. Entonces, esto nos quiere decir que en alta probabilidad pretest, si yo tengo unas trazas positivas, hasta un 54% se van a relacionar con un cultivo positivo. Listo, hasta ahí solamente estoy hablando de cultivos, todavía no he dicho de la alta probabilidad pretest, y digamos que de un diagnóstico confirmado por la clínica, que esa fue la pregunta que se hicieron en este estudio. Entonces, se tenía una población a la que se le realizaba pruebas de detección en esputo y que tuvieran un resultado positivo. Eran pacientes de más de 15 años en Uganda y eran derivados de algunos ensayos clínicos y campañas nacionales de búsqueda. Se quería ver entonces el grupo de la intervención, entonces eran las trazas versus un grupo comparador, que eran los que eran positivos sin trazas, y los grupos negativos. A los grupos control se sometieron a entrevista estandarizada y evaluaciones clínicas de laboratorio de radiología para determinar si en el conjunto de la clínica estos pacientes tenían o no tenían tuberculosis, y eso se hizo en los positivos, en las trazas, y algunos pacientes pues fueron no tratados y se les hizo el seguimiento longitudinal. En toda la cohorte se tuvieron 92 pacientes con trazas, estas son pues sus características. Al menos algún síntoma de tuberculosis tenían el 47% cuando se les hizo el screening, y cuando los ingresaron al estudio un 83%. Y esta es la división que más nos interesa. Entonces, los pacientes con un ultra negativo, los pacientes que tuvieran trazas y que tuvieron un cultivo negativo o un cultivo positivo. Entonces, los pacientes que tuvieron el cultivo negativo y con una prueba positiva eran más probable aquellos en el contexto de una prueba molecular previa, y como hemos dicho, esto es una de las mayores probabilidades. Me faltó mencionar que el problema de las trazas es que
no solamente nos está hablando de algo de material que queda residual, por ejemplo, de una tuberculosis previa, sino que pueden existir errores de laboratorio. Digamos que todas las pruebas que quedan ahí con un cultivo negativo o que no confirmamos por la clínica son los errores de laboratorio. Entonces, el grueso de los que eran micronegativos eran pacientes que habían recibido tratamiento antituberculoso previo. Con respecto a síntomas, hablemos solamente de tos en los pacientes que tuvieron trazas y tuvieron un cultivo positivo, el 72% tenían tos y lo eran solo el 34% de los pacientes con un cultivo negativo, y esto también ocurre con cualquier síntoma de tuberculosis, 38% en el cultivo negativo y 72% en el cultivo positivo. Pero entonces, aprovechando que ellos hicieron un estudio juicioso y vamos a decir, vamos a adjudicar cuáles son los que son o no tuberculosis, aquí vimos entonces en trazas fueron pacientes con cultivo positivo un 22 y negativo 70. Entonces, con respecto a confirmarlo microbiológicamente, la TB activa constituía el 24% según el cultivo. Este es uno de los porcentajes más bajos, ¿cierto? Es muy bajo en relación, pero vamos a ver entonces de qué otras cosas nosotros nos vamos a ayudar en la clínica a la hora de que tengamos unas trazas. Si nosotros incrementamos la detección microbiológica, ellos ponen incorporar otras pruebas como el liparabino manán o imágenes por tomografía, y el criterio clínico ahí ya es pues confirmado el 26%, ¿listo? Entonces puedes yo subir ese resultado hasta el 26%. El 12% de los que eran trazas se habían relacionado con una tuberculosis previa y esos fueron cultivo negativo. Pero otro 26%, entonces ya sumamos 24 y 26, llegaríamos al 50% que eran negativos, tenían imágenes sugestivas de tuberculosis a pesar de que el cultivo fuera negativo. Entonces, digamos que era una muestra en la hipótesis de trabajo tan pausivacilar que no alcanzó a crecer en el cultivo y el rendimiento del cultivo no es perfecto. Sumando 26 y 24% en los pacientes con trazas, la mitad tenían algún espectro de la tuberculosis. Entonces, 50% de los pacientes con trazas tenían algún tipo de tuberculosis activa, resuelta o temprana. Y de eso, entonces, la recomendación que dan ellos derivados de este estudio es que la mayoría de los pacientes con trazas sí van a tener un cultivo negativo, pero existen pacientes con síntomas y con anormalidades en la tomografía, y hasta la mitad de esos pacientes van a tener tuberculosis. No hay un enfoque individual de los pacientes para poder hacer el diagnóstico, pero lo que se recomiendan es sumar la clínica y los hallazgos de imagen y de laboratorio. Entonces, en baja probabilidad pretest, unas tasas se asocian con un cultivo positivo hasta un 36%, si es alta hasta un 54%, y el 50% se relacionan con algún espectro de la tuberculosis, pero tengo que agotar el diagnóstico clínico y de imágenes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sabemos de lo que hay de intensificación del tratamiento? Entonces existe la hipótesis de que el tratamiento pues la hipótesis, y esto está bien sedimentado con lo observacional y los estudios in vitro, y es que algunos antituberculosis no penetran bien a las meningias, y en esos casos, pues incluso en meninges inflamadas, específicamente de los antituberculosos de primera línea, la rifampicina y el etambutol, no tienen buena penetrancia del sistema nervioso central, y es una enfermedad que es muy grave, y al igual que pasa con la meningitis piógena, debería existir alguna forma de solventar esto, y esto digamos que es una pregunta que se han resuelto en la literatura utilizando pues varios ensayos clínicos. Uno de estos es uno publicado en Lancet en el 2013, que tenía pacientes mayores de 14 años con TB meningia, y lo que querían ver eran 3 esquemas basados en potenciar la rifampicina dándola a dosis altas intravenosa y agregando moxifloxacina 800 o 400 miligramos, o solamente la rifampicina intravenosa, o comparado entonces con un grupo en el que solamente se daba la moxifloxacina, todo esto por 2 semanas, y no se daba la rifampicina intravenosa. Y lo que querían ver entonces era el desenlace primario era farmacocinético, seguridad y tolerabilidad, y respuesta neurológica y mortalidad a los 6 meses. Es difícil que este ensayo clínico muestre desenlaces de mortalidad porque
Su primario era de farmacología y en la farmacología sí se demostró que hay mayor exposición a la rifampicina, incluso en el sistema nervioso central, y en la supervivencia sí hubo una relación estadísticamente significativa con el uso de rifampicina intravenosa a dosis altas y no hubo diferencia cuando se daba dosis altas de letambutol o cuando se agregaba moxifloxacina 400 o 800 miligramos. Esa asociación con mortalidad a los 6 meses fue de potenciar con rifampicina intravenosa. Este es el estudio publicado en el New England en el año 2016, en el cual aquí la potencialización que se utilizó fue durante 8 semanas dar rifampicina dosis altas, 15 miligramos por kilo día, y se le agregaba levofloxacina y un grupo que tenía pues el tratamiento estándar, y en este se mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas. Como vemos acá en todos los desenlaces, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad a los 9 meses a favor del grupo en el que se intensificaba o no el tratamiento, pero es una intervención que fue segura, no hubo diferencias en los desenlaces adversos graves. Esto por lo que les mostré el estudio del 2013 de Lancet, el cual citan muchas de las revisiones como un estudio que demostró que la rifampicina disminuía la mortalidad. Hicieron este metaanálisis publicado en el 2022 en el cual habían varios ensayos clínicos que se hacían esa pregunta de rifampicina oral versus rifampicina intravenosa, y en el grueso de las diferencias no hubo pues diferencias estadísticamente significativas como vemos aquí en mortalidad al 9º mes en el pool de la evidencia, pero sí hay diferencias en la farmacología de la rifampicina y sí se incrementa la exposición de la rifampicina en el sistema nervioso central de manera significativa. Con eso, a la fecha, no hay una diferencia en mortalidad en general con los regímenes intensificados. Sí se demostró pues en un estudio, pero en el pool de la evidencia parece que no lo hay, y hay varios estudios que todavía están pues en curso para responder esta pregunta. No incluye estudios del Linezolid. El que hay de el Linezolid ha demostrado disminución en desenlaces que hoy por hoy son subrogados, todavía no en mortalidad, pero sí tienen la capacidad de mejorar la esterilización y mejorar la bioquímica en el líquido cefalorraquídeo de manera significativa versus una terapia no intensificada. Tiene mucha plausibilidad intensificar la terapia, y algo de efecto de mortalidad, como dijimos en la rifampicina, han demostrado evidencia en desenlaces subrogados como mejoría en el líquido cefalorraquídeo, y hay evidencia observacional de que disminuye mortalidad cuando se potencia, por ejemplo, con levofloxacina en un estudio retrospectivo de buena cantidad de pacientes que no lo traje porque estamos hablando de ensayos clínicos. Las intensificaciones vimos que no se asociaron a incrementos en terapias adversas, y lo que sí es que cuando se ha visto, cuando hacen análisis de subgrupos en los pacientes en los que intensificaron con una quinolona o con linezolid y se comprueba que es mono H, en ellos sí hay una diferencia estadísticamente significativa en desenlaces fuertes. Entonces ese subgrupo que sabemos pues de entrada que se debe tratar de manera particular, en ellos sí se disminuye pues la mortalidad, y eso era lo que les tenía el día de hoy. Muchas gracias. Quedo atento a dudas, sugerencias, comentarios. Cristian, ¿tiene la mano levantada o qué? Sí, el profe Cristian. Y Pablito, pero si quiere hable, no hay lío. No, hágale, weón, que hable el referente, señor. Ay, Pablito. Hombre, Julián, muy buena revisión, hermano. Yo tengo un par de preguntas entonces para usted. Eh, con la profilaxis que tenemos ahorita, con ese estudio del New England, la terapia preventiva, ¿usted le iniciaría la terapia antirretroviral más tempranamente a los pacientes?
en tuberculosis para prevenir ese iris. La segunda pregunta, entonces, en un primer episodio con sospecha de TB, ¿qué haría con esa PCR en trazas? ¿Cierto? Supongamos diferentes escenarios, alta probabilidad, baja probabilidad, pretest, ¿cuáles serían como las conductas para ir redondeando como la situación? Y la tercera, a partir de acá, entonces, ¿qué va a hacer con relación al tratamiento de TB meningia? O sea, ¿o qué propondría hacer? Profe, bueno, entonces, con respecto al el TB Iris, pues que fue el estudio que demostró evidencia de la profilaxis de prednisolona, incluye a los pacientes a los que uno le da temprano el antirretroviral, porque son los pacientes con menos de 100 CD4 que se inicia la terapia antirretroviral dentro de los primeros 30 días, y con lo que había pues como evidencia en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces a esos pacientes les iniciaría las dos tempranamente, tanto el antirretroviral como le incluiría pues la terapia para prevenir el iris, y obviamente pues el antituberculoso, que ese sí pues no tenía discusión en la literatura. Los pacientes que tienen más de 200 CD4 tampoco son elegibles para darles pues la terapia profiláctica con para el iris. Entonces en ellos sí esperaría pues las 4 o las 8 semanas para el inicio de la terapia antirretroviral. Y en el sistema nervioso central, hoy por hoy seguiría la recomendación que está pues en el estudio de Vietnam, y es que en esos pacientes pues iniciarlos tempranamente se incrementaron los riesgos. Entonces en ellos seguiría esperando pues a las 8 semanas de tratamiento, y más que esos pacientes sí tenían la dexametasona para el tratamiento. Con respecto a la pregunta de las trazas, entonces, si es un paciente con baja probabilidad pretest, ahí digamos que hay hasta es un 24, un 36% que tienen cultivo positivo. Agrandemos esto a la probabilidad de tuberculosis sin saberlo, un 5 a un 5, un 10% más, que fueran un 40%. Entonces, digamos que la mayor probabilidad ahí es que no me equivoque, esperando el cultivo y esperando la evolución del paciente. Si la clínica y las imágenes no me lo sugieren, yo a ese paciente no le daría traza y no le daría tratamiento, y me devolvería a ver por qué le pidieron la prueba, porque muchas veces es cuando lo hacen dentro de un protocolo. Entonces a todos los que les hemos lavado broncoalveolar le hacemos una prueba molecular para tuberculosis. Entonces a un paciente con baja probabilidad pretest yo no lo trataría y sí lo seguiría, o sea, no lo voy a dejar ahí sin seguimiento, porque ese probablemente queda en el escenario de más de un error de laboratorio, más de que tuviera algo de ADN, o puede ser que sea una TB incipiente que después se vaya a desarrollar, pues que vaya a desarrollarse a tuberculosis activa, y si el paciente está bien y las imágenes y la clínica no me lo sugieren, a ese no le doy tratamiento. A los pacientes con alta probabilidad pretest, por imágenes solo con la traza iniciaría el tratamiento antituberculoso, partiendo de que ahí la probabilidad, según ese estudio de ITSA, de equivocarme, es de un 50%, ¿cierto? Entonces, 50% puede que lo tengan, 50% puede que no, y eso me lo dirá el seguimiento. Algunos tendrán mayor probabilidad pretest si tienen en conjunto la clínica y las imágenes. A esos me inclinaría más por darles el tratamiento, y hoy por hoy pues con eso lo que habría que hacer es, digamos, que sumar criterios y tampoco perder pues de vista el criterio epidemiológico. Con respecto a lo de intensificar el tratamiento, digamos que es precoz, y es una respuesta que me parece difícil de resolver. Hoy por hoy, pues en la evidencia, lo que podemos decir es que no hay diferencias utilizando cualquier régimen. Lo que tendría más coherencia de intensificar sería incrementar la dosis intravenosa de rifampicina, lo cual nos pondría en nuestro medio de un esquema de tratamiento más difícil, fraccionado con múltiples fármacos, que disminuiría la adherencia de los pacientes, porque digamos que la evidencia primaria sería incrementar la dosis de la rifampicina y darla intravenosa. Con respecto a lo de potencializar con uno, con dos medicamentos, el problema es que lo que hay en la evidencia era
es muy heterogéneo, algunos lo dan 2, otros los dan 4 semanas, incluso en algunos los dan 8 semanas y ninguno ha demostrado pues de manera fehaciente el efecto en la mortalidad. Entonces digamos que hoy por hoy utilizaría dosis altas de los antituberculosos pues teniendo en cuenta el manejo estandarizado y vigilaría muy bien pues a los pacientes y dependiendo pues de cómo sea su respuesta, sí lo intensificaría, pero hoy por hoy no hay pues como un sustento que nos diga que intensificarlos a todos los pacientes. Pero me parece pues que esa respuesta me parece pues como la más difícil de dar y creo que pueden haber posiciones diferentes y tienen también un sustento porque lo que mostró la evidencia es que no hay diferencia en mortalidad y pareciera haber algunas tendencias por algunos estudios en que sí tenga pues un impacto positivo. Ricardo, ¿iba a Ricardo, contar ¿tienen algo? alguno? Sí. Sí, Doc. Pues complementar un poquito a las cosas que ha dicho Julián. En cuanto a las trazas, pues ese artículo fue del 2023. Pues en ese punto lo que más interpreta ese artículo en sí el autor es la individualización de los pacientes, ver cuando hay baja probabilidad pretest, alta probabilidad y siempre asociar a la presentación clínica y los hallazgos imagenológicos. No será lo mismo un paciente que de manera incidental, porque le hagan un lavado broncoalveolar y en el lavado broncoalveolar le pidan de todo y le salga una traza positiva, a un paciente que tenga presentación clínica, hallazgos imagenológicos sugestivos de tuberculosis, que presente esas trazas. En eso obviamente vamos a tener un 50% de probabilidad de que se presente la enfermedad, mientras que en el otro, como bien lo decía el artículo, va desde un 12 a un 24% de que pueda presentarse esa infección. Entonces en el punto yo creo que más que tratar todas las trazas, o más que no tratar todas las trazas, debe ser individualizar cada uno de los pacientes y que siempre sí o sí se evalúe con la presentación clínica, con el antecedente o nocivo de enfermedad, porque en ese estudio también me incluyeron pacientes que hasta 2 años habían presentado el último episodio de tuberculosis, entonces, y presenten también la clínica y los hallazgos de radiología. En cuanto al tratamiento intensificado en tuberculosis meningia, pues yo el año pasado hice la revisión, en total en promedio eran como unos 17 artículos que yo revisé que hablaban sobre el tema y hubo varios puntos que a mí me parecieron realmente interesantes. El primero es que el único estudio que utilizó quinolonas que realmente demostró una reducción de la mortalidad utilizaba levofloxacina de una dosis de 750 miligramos. En ese estudio que se hizo en la India, ese estudio utilizó la quinolona durante entre 6 a 9 días con un promedio de 7 días en la mayoría de los pacientes. Y en ese estudio pasaba algo adicional. Esos pacientes utilizaban dosis altas de rifampicina, que utilizaban una dosis de 25 miligramos de rifampicina, y también utilizaban dosis altas de isoniazida en esa población. Entonces, si uno trata de extrapolar la terapia para utilizar una terapia intensificada, entonces uno debería hacerlo todo lo que trató de dar la evidencia, con dosis alta de rifampicina, con dosis alta de isoniazida y utilizar la quinolona que mostró la evidencia, porque en el otro estudio que Juli muy bien mostró, que hablaba del impacto de mortalidad de moxifloxacina, cuando evaluaron los subgrupos de población, cuando hablaban los subgrupos o las poblaciones e individualizaban el impacto del fármaco en la mortalidad, moxifloxacina no impactó sobre la mortalidad cuando se evaluó de manera individual, solo se impactó cuando se asociaba a la dosis alta de rifampicina realmente. Y con linezolid tiene, bueno, cuando yo revisé el año pasado, tenía 4 estudios. El estudio más interesante era un estudio que se hizo en China, si no estoy en China o Japón. Ese estudio que evaluó, no, bueno, ninguno de los estudios evaluaba el impacto en la mortalidad. Todos evaluaban el impacto sobre las variables clínicas y de laboratorio del líquido cefalorraquídeo. En todos los estudios el resultado ha sido que mejora el Glasgow del paciente, que mejora, que impacta sobre las secuelas neurológicas y que impacta sobre la mejoría de los parámetros del líquido cefalorraquídeo.
Entonces, la pregunta realmente que yo me hago cuando terminé de hacer esa revisión es si realmente yo puedo extrapolar el uso de todos esos fármacos para utilizarlos en sí, o si realmente como el único que me impacta en la mortalidad es la quinolona, solo utilizar la quinolona. La tercera pregunta que me sale a mí cuando uno hace esa revisión es que si uno mira, hay un estudio que utilizó 7 días, otro estudio que es el de Moxi que utilizó 2 semanas. Hay otros estudios que utilizaron todo el tiempo de tratamiento de la tuberculosis. Hay otros estudios que utilizaron 4 semanas y hay otros que utilizaron 6 semanas. Entonces yo creo que de manera estandarizada va a estar muy difícil utilizar para todos los pacientes con TB meningia la terapia intensificada porque no está claro cuánto tiempo es que hay que darle realmente a esos pacientes. Y si llegase a uno decir, bueno, pero el de levofloxacina sí mostró evidencia, entonces lo mínimo que uno lo debería utilizar son 7 días, pero no habla de cuánto sería lo máximo. Y la pregunta sería si vale la pena o no adicionarlo con linezolid, debido a que el linezolid no impactó en la mortalidad, pero uno también podría decir, pues al impactar sobre las secuelas neurológicas, eso es algún beneficio que le podemos dar a ese paciente también. Pero todos esos estudios utilizaron 6 semanas, entonces ahí la pregunta sería, si le vamos a dar linezolid, entonces le vamos a dar 6 semanas también. Ahí sería como que el punto que uno tendría que tener en cuenta a la hora de hacer esa terapia intensificada. Y debería ser entonces levofloxacina y linezolid si llegásemos a utilizar esa combinación. Hay un tercer estudio que se hizo que evaluó el PKPD y que lo que hizo fue que demostró que en sistema nervioso central la quinolona que tenía la mayor potencia era gatifloxacino, pero pues por el compromiso hepático que generaba que la retiraron del mercado y que en orden ya hablaban también de levo y moxifloxacino en dicho orden, casi igualando ambos. Pero el punto ahí sería que si solamente por PKPD podemos extrapolar la evidencia que mostró levofloxacina, igualarlo con moxifloxacina realmente, porque moxifloxacina en esos pocos estudios que hay no demostró que impactará sobre mortalidad. Pablito iba a hablar. No, nada, pues yo iba a decir que lo que siempre pues, les he dicho, yo creo que y estoy convencido que empezar tan tarde la terapia antirretroviral en los pacientes tan inmunosuprimidos, hermano, pues a mí me deja muchas dudas, pues si bien digamos que la tendencia es a eso, pues lo que dice Julián, pues esperar 8 semanas, weón, yo creo que es una cosa, pues que un paciente con 3, con 6 CD4, pues 8 semanas que usted le retrasa la terapia antirretroviral, creo que eso tiene un impacto importante pues en el manejo, pues en el riesgo de como de complicaciones o de nuevas oportunistas. Entonces, pues yo creo que finalmente ahí es lo que es como la tendencia, es arrancar terapia antirretroviral es un poquito más temprano, incluido el sistema nervioso central. O sea, cuando usted tiene menos de 50 CD4, cuando lo tiene por fuera del sistema nervioso central, sin duda hay que arrancarlo en las primeras 2 semanas, ¿cierto? O sea, usted no tiene que esperar las 2 semanas, sino tiene 2 semanas para poderlo arrancar. Y con compromiso del sistema nervioso central, yo creo que más de 4 semanas, pues no tiene, pues digamos que pone el riesgo de que tenga algunas otras infecciones oportunistas, sobre todo en los pacientes tan barridos, pues, o como tan inmunosuprimidos con los conteos de CD4 tan bajitos. Y finalmente lo que uno ve, pues usted los arranca ahí hospitalizado, pues les hace seguimiento y muchos, pues si hacen el síndrome como reconstitución inicial, pues usted tiene forma de intervenirlos ahí temprano. Pasa algo parecido a lo que hacemos con cripto, que usted pues no, finalmente no espera las 5 semanas, pues si lo tiene derivado, pues ya le resolvió la complicación, pues o el riesgo pues como de complicación mayor, y con eso pues usted tiene un poquito más de libertad para arrancarle la terapia antirretroviral más temprano. Entonces, pues si ven ahí los estudios, digamos que como que apuntan a eso, finalmente yo creo que yo tengo muchas dudas y pues he sido como un medio defensor pues del inicio de la terapia antirretroviral temprana, porque ponerlos o demorarlos más sí los pone como en un riesgo pues, de nuevos oportunistas. Yo concuerdo con Pablo que se debería iniciar lo más pronto posible.
Creo que son las guías de las CIA desde 2022 que proponen que incluso en meningitis tuberculosa se inicia el tratamiento mucho más tempranamente de esas 8 semanas que estaban allí, ¿cierto? Y creo que allí deberíamos pues irnos orientando, porque eso finalmente va a mejorar la sobrevida del paciente, disminuir el riesgo de, mejorar la sobrevida en términos pues como de su VIH, ¿cierto? Y disminuir el riesgo de las infecciones oportunistas. Y los otros sí, lo más temprano que usted pueda. Si bien nosotros o la mayoría no somos adeptos de dar terapia preventiva con esteroides, pues finalmente el iris por fuera del sistema nervioso central, digamos, es algo que podemos manejar como clínicos y finalmente el beneficio que podríamos tener en términos del control del VIH puede ser muy importante para el paciente. Frente a lo que les preguntaba de trazas, yo creo que está muy acorde también con lo que mencionaba Julián, alta probabilidad pretest, pues cualquiera de esas pruebas va a tener mucha mayor importancia para ofrecer tratamiento anti-TB, baja probabilidad pretest, o ese paciente que ha sido tratado en los últimos al menos 24 meses, pues no está mal que usted eh, haga seguimiento clínico y microbiológico esperando pues ese resultado de cultivo para definir si le ofrece o no tratamiento y la preocupación de transmisión en comunidad, pues obviamente disminuiría. ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión con trazas, que es un valor muy cercano pues, al cultivo, un valor de microorganismos cercanos a los que detecta el cultivo, pues sería bajo en comunidad, ¿cierto? Y básicamente ese 3 a 17% que pueda estar expuesto, pues no es una enfermedad activa, sino que podría ser una TB latente que usted va a estar como monitorizando, ¿cierto? Usted va a estar atento pues, a que no haya como complicaciones en ese sentido. Y por último, yo creo que si bien no hay una evidencia objetiva para una terapia intensificada, creo que sus primeros días de terapia en el paciente, sobre todo crítico, y no aplica solo para meningitis, sino para los otros, creo que la terapia coadyuvante o intensificada puede ayudar, ¿no es cierto? Además, recuerden que usted parte de una probabilidad de 1 de cada 10 o 1 de cada 13 que sean resistentes a la isoniazida y que usted a veces no lo detecta de entrada. Creo que es, pues no está mal que se actúe de la manera en como lo venimos realizando con la fluoroquinolona y con el linezolid. Con relación a la potencial mejoría con levofloxacina versus moxifloxacina, hay que mirar con mucho detalle esa interacción de rifampicina-moxi. Yo creo que eso va a quedar en nada, como han quedado muchas otras cosas de interacciones con la rifampicina, pero podría ser potencialmente una de las explicaciones. Allí está Daniel levantando la mano. No, Juli, pues yo creo que es que muchas de las preguntas que escogiste siguen siendo interrogantes grandes para muchos escenarios y sobre todo eso de la tuberculosis meningia. Ahora es que es un escenario muy complejo donde pues realmente no todas las tuberculosis meningias son iguales y por eso pues la clasificación de grado 1, grado 2 o grado 3, donde definitivamente pues las intervenciones que se hagan pueden tener mayor o menor magnitud dependiendo de la clasificación que tenga la enfermedad en un principio. Entonces, pues posiblemente muchas de las intervenciones que hagamos en un paciente clasificado como grado 3, pues no vayan a tener mayor impacto porque ya el daño basal es tan alto, pues que es difícil establecer algo así. Y posiblemente uno quisiera escoger el paciente en clasificación grado 1, pero eso implica tener una mayor sospecha, una mayor probabilidad pretest y detectarlo tempranamente. Entonces, pues yo creo que ahí es relevante que cada una de las intervenciones y cada una de las modificaciones deberían evaluarse estratificado dependiendo del paciente, dependiendo pues como de las condiciones basales que se tengan, porque una enfermedad con tan alta mortalidad y con tan altas secuelas, definir una única intervención que modifique las reglas de juego, que modifique los desenlaces, pues es complejo. Vamos a ver pues qué nos va a ir dando la experiencia y el tiempo, pero cuando menos pues termina siendo interesante y con plausibilidad biológica algunos de los aportes que estamos haciendo. Listo, profes, muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, gracias.